estudiantes, sean todos bienvenidos a su curso de, de Física 1. En esta oportunidad, pues, vamos a reflejar un poco el módulo que ya está en plataforma dispuesto. Y bueno, esta clase es más para aclarar dudas y para refrescar, ¿sí? Cuando hablamos de cinemática de la partícula, ¿sí? La cinemática de la partícula es la parte de la ciencia, es la parte de la física que estudia el movimiento sin importar las causas que lo originan. Por lo menos aquí vemos que vamos a tener diferentes movimientos en una y dos dimensiones. Por lo menos aquí vemos un vehículo. ¿Qué nos interesa estudiar de la parte cinemática de la partícula? La velocidad inicial, la velocidad final, el tiempo que demora, la aceleración, ¿sí? Entonces, básicamente eso es el estudio del movimiento sin importar las causas que lo originan. ¿Cuántos movimientos van a haber? Uno horizontal, que se mueve de esta manera, y otro vertical, que es cuando yo dejo caer un objeto o incluso lanzo un objeto, ¿no? Entonces, el horizontal, ¿y qué? Y el vertical. Entonces, fíjate que cuando hablamos de movimiento en una dimensión, se denomina desplazamiento al cambio de la posición que experimenta un cuerpo, desde el punto A hasta el punto B. Es decir, para que haya movimiento en una dimensión, tiene que haber un cambio de posición, bien sea en el eje horizontal o bien sea en el eje vertical. Generalmente, si yo voy de un punto a otro punto, ese vector lo voy a llamar vector de desplazamiento, ¿verdad? Y entonces, generalmente se calcula, por lo menos en la vida real, no es que yo vaya de aquí a Lobatera, entonces vaya en línea recta, pero uno siempre va a buscar, porque supongamos que estoy en San Cristóbal y voy a Lobatera, esto es pura carretera, pero en la física uno busca la trayectoria más corta, y entonces esa la llama rectilínea. Eso es lo que va a calcular físicamente, que es el desplazamiento. Ahora, si yo calculo la distancia, que es un escalar, tendría que sumar todos los metros de carretera que yo hice hasta llegar a Lobatera, un ejemplo. Ajá, el tiempo es el intervalo físico durante el cual ocurre la acción. Ahora bien, fíjate que en la guía van a encontrar ustedes la definición de velocidad, que es un vector y es el cociente que existe entre el desplazamiento y el cuerpo y el tiempo, perdón, que ocurre la acción. O sea, la velocidad es un vector, por supuesto, y es el cociente entre el desplazamiento y el tiempo en el que ocurre la acción. La acción, perdón. La rapidez, fíjate que la rapidez es lo mismo prácticamente, pero es un escalar y es el cociente que se da entre la distancia y el tiempo que tarda el móvil en realizar el movimiento. La gran diferencia entre velocidad y lo que es rapidez es que la velocidad es un vector y la rapidez es un escalar. Ahora fíjense que cuando hablamos de velocidad media, es la relación o cociente entre el desplazamiento total realizado y el tiempo que emplea el móvil para realizar este movimiento. Dicho movimiento se define como el vector de desplazamiento entre el tiempo. Entonces, fíjense una cosa acá. Para el efecto de calcular esa velocidad media, yo voy a tener que hacer x2 menos x1 entre tiempo 2 menos tiempo 1. Eso también está en la guía. Si yo analizo esta gráfica para la velocidad media, yo tengo por lo menos un punto, y fíjate que cuando hablo de velocidad media, la gráfica a la cual se debe leer, en este caso, es un gráfico tiempo versus, en este caso, desplazamiento o distancia, ¿no? Entonces, en este caso, si yo tengo por lo menos aquí que en un punto 1 él recorrió cierta distancia, en un punto 2, para un tiempo 2 recorrió otra distancia, yo trazo una línea recta y aquí lo que hago es genero un triángulo rectángulo, digo cateto opuesto y cateto adyacente. Cateto opuesto sería la diferencia de x2 menos x1 y cateto adyacente sería t2 menos t1. Cuando yo tengo este cociente como tal, entonces me va a quedar que esa velocidad va a ser la diferencia de x2 menos x1 entre tiempo 2 menos tiempo 1. Ahora,
Fíjense una cosa, la velocidad instantánea es la velocidad que el móvil ejerce en un determinado tiempo, ¿sí? La velocidad instantánea es la que lleva en un instante de tiempo, pero generalmente en la práctica real, si yo por lo menos yo tengo, supongamos que yo tengo este gráfico aquí, y aquí tengo un segundo, y aquí tengo 10, aquí tengo 5 y aquí tengo 20. Pero a mí me mandan a calcular la velocidad instantánea para 2,5 segundos. Y pues esta gráfica no está hecha a escala. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que va a ocurrir en sí? Va a ocurrir entonces que si no está hecha a escala, pues como la pendiente de esa recta, ¿sí? Define la velocidad desde este punto a este punto, entonces cualquier velocidad que esté, o sea, esa velocidad que esté en ese intervalo de tiempo, pues va a ser la misma para todos. Por lo menos yo tengo de 2, habíamos dicho, de 1 a 5 segundos, entonces esa velocidad que yo calculé ahí pues va a ser igual para todas. O sea, la de 2,5, la de 3, la de 5. Eso es lo que ocurre en la práctica cuando calculamos una velocidad instantánea. Ahora bien, ¿qué es la aceleración? La aceleración primero se va a leer en un gráfico velocidad versus tiempo y va a ser el cociente, precisamente, si yo lo leo en un gráfico velocidad versus tiempo, de la diferencia de las velocidades entre las diferencias del tiempo, o sea, el delta de velocidad entre el delta del tiempo. Es decir, si yo tengo esto acá y aplico tangente de θ, va a ser cateto opuesto, que V2 menos V1, entre cateto adyacente, que es T2 menos ¿qué? T1. Entonces, ¿qué pasa? La aceleración se va a definir como V2 menos V1 entre T2 menos T1 y esta va a estar en metros por segundo, ¿qué? Cuadrado. Fíjate que la aceleración instantánea ocurre y pasa lo mismo que con la velocidad. Si yo por decir, yo tengo aquí 2 segundos, aquí tengo 6, y me mandan a buscar la aceleración justo en 3,1, pero yo esto no lo tengo a escala, pues sencillamente calculo la aceleración que va de T1 hasta T2, que representa la pendiente, y cualquier aceleración que se encuentre en ese intervalo de tiempo, pues va a ser la misma. Dice, en la misma gráfica de velocidad versus tiempo se puede calcular el desplazamiento o la distancia. Fíjate que cuando hablamos, y lo hemos dicho desde el principio, de distancia, decimos que es un escalar, pero cuando hablamos nosotros de lo que es desplazamiento, decimos que es un vector. Si yo tengo una gráfica, velocidad versus tiempo, como la que está aquí, un área 1, un área 2, ¿verdad? Entonces, yo calculo el área bajo esta curva, ¿verdad? Calculo el área bajo esta curva. Y si yo estoy calculando la distancia, sumo todas las áreas. Es decir, el área 1 más el área 2 más el área de perfil. El desplazamiento, yo sumaría las áreas positivas y le restaría las áreas que están por debajo del eje X, que son negativas. Ok. Entonces, bueno, para hacer un ejemplo, supongamos, hacer un ejemplo, digamos, gráfico. Vamos a ver si aquí se puede acercar un poquito más la gráfica. Ajá. Entonces, en la figura que perdón, en la figura se muestra una gráfica X en función de T, que indica el movimiento de un cuerpo. Entonces nos piden calcular la distancia recorrida por el móvil, parte B, el desplazamiento realizado por el cuerpo, parte C, la velocidad en los puntos B, C y F, y la velocidad instantánea para el tiempo T igual a ¿quién? T igual a 0. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Yo tengo este gráfico y en la primera pregunta me piden la distancia recorrida. Es muy importante que ustedes identifiquen el tipo de gráfico, porque esto es un gráfico tiempo versus distancia recorrida. Entonces aquí digo, de 2 a 4, en 4 segundos recorrió 10, ¿sí? De 0 a 1. En el movimiento que realizó de 0 a 1, a los 4 segundos recorrió, perdón, 20 metros. Ahora de A a B, fíjate que no es que haya recorrido 40, sino que recorrió 40 menos 20, 20 más. Claro, si yo me voy aquí a los 6 segundos, habrá recorrido ¿qué? 40, ¿no? Porque es una gráfica, está leyendo tiempo en función de la distancia recorrida. Pero si yo me voy por intervalos, o sea, de 0 a 4 segundos recorrió 20,
de 4 a 6 recorrió 20 más, ¿verdad? Luego, de 6 a 8 recorrió 20 más. De 8 a 10, fíjense que de 8 a 10 no hay diferencia, entonces no recorrió nada. De 10 a 12, de 10 a 12, recorrió 60 menos 20, 40. Y luego llega en el punto F, 60 menos 10, 50. Y luego 60 menos 10, 50 más. Ahora bien, ya más o menos escribimos cómo lo podemos leer en una gráfica, tiempo versus posición. Si a mí me mandan a calcular la distancia recorrida, es la suma de toda esa distancia. En este caso sería 20 más 20 más 0 que no recorrió, que es en este pedacito, más 40 más 50. Y entonces esa distancia total recorrida me da ¿cuánto? 200. Me da 200. Ahora bien, fíjense una cosa. El desplazamiento, ¿sí? El desplazamiento va a ser, digamos, la distancia de O hasta A, más el desplazamiento de A hasta B, más el desplazamiento de BC, más el desplazamiento de CD, más el desplazamiento de D, más el desplazamiento de F, más el desplazamiento de F. Cuando se trata de desplazamiento, los que tienen pendiente negativa se van a considerar desplazamientos negativos. Y los que tienen pendiente positiva se van a considerar desplazamiento positivo. Por lo menos aquí tienen pendiente negativa. Recuerden que positiva es así y negativa es así. Entonces positiva tienen esta, negativa tiene BC, negativa tiene EF. Entonces, ¿qué pasa? Serían 20 más 20, BC que es negativa, ¿verdad? Más CD que no recorrió ninguna distancia, más EF, que es esta, pero esta es negativa por la pendiente, más FG, ¿ok? Entonces, una vez visto esto, nos mandan a calcular, como segunda pregunta, la velocidad media. Ya calculamos la distancia del desplazamiento, la velocidad media en los puntos BC y F. BC y EF, este es BC y este es EF. Fíjate que para hacer esto tenemos que calcular la pendiente que está aquí. Y vamos a utilizar precisamente la fórmula que vimos ahorita en la parte teórica, que esa parte se va a denotar como x2 menos x1 entre tiempo 2 menos tiempo 1. ¿Qué significa esto? Que por lo menos yo voy a trabajar la velocidad en BC, ¿sí? Entonces va a ser mi punto B y mi punto ¿qué? Y mi punto C. ¿Qué va a hacer aquí? 40 menos 20 entre 6 menos 8. 40 menos 20 es 20, entre 6 menos 8 es menos 2. Fíjate que esa velocidad me da menos 10 metros por segundo. O sea, esa velocidad me da menos 10 metros por segundo. ¿Pero por qué da? Porque la pendiente es de carácter negativa. ¿Ok? Entonces, si la pendiente es de carácter negativa, ¿verdad? Entonces, pues va a dar negativa. Ahora, fíjense que nos van a calcular, de igual manera, la velocidad de F, que vendría siendo aquí, está pendiente. Yo voy a tomar el punto E y el punto F. El punto E vale 12,60 en el gráfico que estoy leyendo, que es distancia de su tiempo. Y el punto F vale 14,10. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando ya tengo eso, voy a calcular a través de la fórmula de velocidad media, mi velocidad, que sería 60 menos 10 entre 12 menos 14. 60 menos 10 es 50 y 12 menos 14 es menos 2. 50 entre menos 2 da menos 25. Ahora bien, la velocidad instantánea, ¿sí? La velocidad instantánea, en este caso, tengo que para t va a ser igual a 5 segundos. Entonces, ¿qué pasa si a mí me mandan a calcular la velocidad instantánea en t igual a 5 segundos? Que yo sencillamente me voy a ir aquí al gráfico y voy a calcular la pendiente entre 4 y 6. Quiere decir que la velocidad en 5 segundos es menos 10 metros por segundo. Recuerde que esta no está hecha a escala, pero yo, sin embargo, yo dije que la velocidad instantánea, cuando me mandan a buscar en un tiempo específico, yo lo que calculo es la pendiente en la que está ese punto y esa va a ser la velocidad. ¿Ok?
Entonces seguimos avanzando. Una vez visto este, vamos a ver otro problemita. Dice la gráfica corresponde al movimiento de una partícula a lo largo del eje X. Halle la aceleración para cada intervalo de tiempo. Parte B, distancia total recorrida. Parte C, el desplazamiento realizado durante los últimos 3 segundos. Entonces fíjate que aquí nos cambian el gráfico, porque en el que trabajamos anteriormente era un gráfico T versus X, este es T versus B. Entonces lo que vamos a leer ahora en el eje vertical son la rapidez que tiene el móvil en ese momento, por lo menos a los 1 segundo llega a 4 metros por segundo, a los 0 arranca con 8 metros por segundo de velocidad inicial, a los 1 tiene 4, a los 2 segundos tiene 4 metros por segundo, a los 3 tiene 0, a los 4 tiene menos 4 metros por segundo, a los 5 tiene 0. Entonces, para darle solución a esta parte, por lo menos en la primera parte me piden la aceleración para el intervalo de tiempo. Ya chequeamos que nuestro gráfico es velocidad versus tiempo, ¿verdad? Entonces, si es velocidad versus tiempo, nosotros vamos a calcular, en la primera pregunta lo dice la aceleración de 0 a 1. Aquí se creo que en cada intervalo, ok, en cada intervalo. De 0 a 1 vendría siendo esta pendiente, de 0 hasta 1. Entonces fíjate que yo tomo como punto inicial 0 segundos con 8 y luego tomo como punto final 1 con 4. Aquí los coloco. Entonces yo lo que hago es aplicar la fórmula de aceleración media que dice que es el delta entre la velocidad entre el delta del tiempo. Es decir, velocidad 2 menos velocidad 1 entre T2 menos T1. Entonces yo agarro aquí 8 menos 4 entre 0 menos ¿quién? 1. Aquí queda 4 entre menos 4 da menos 4 metros por segundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa aquí? Que ya he calculado la aceleración y por supuesto es negativa. Sí, vamos a chequear por qué es negativa. Porque la pendiente es negativa. Recuerden que así es negativa y así es positiva. ¿Qué pasará de 1 a 2? Si yo me pongo a analizar el gráfico, y también es válido en el examen si le sale un gráfico de este tipo, ¿no? Porque de 1 a 2 no tiene pendiente. Significa entonces que la velocidad es que es cero. Si quiere la podemos ver en la comprobación. Bueno, aquí mire. Tomo el punto 1,4 y 2,4. Entonces yo digo 4 menos 4 arriba entre 2 menos 1. Esto me da, arriba me da 4 menos 4 es 0 y 2 menos 1 es 1. Entonces 0 metros por segundo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Entonces que si yo la calculo, por supuesto que esa me va a verificar de que su efecto ahí no hay pendiente y no hay aceleración. Pero o sea, ¿qué significa eso? Pongámonos a pensar en qué significa que no hay aceleración, que el movimiento ahí no que no se detenga, sino que el movimiento ahí es movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ok? Bueno, así se hace en el resto, ¿sí? Ahora bien, así se hace en el resto de aceleraciones. Ahora bien, la distancia total recorrida es sencillamente en un gráfico, dije de manera teórica, velocidad versus tiempo, es que yo voy a agarrar y yo voy a sumar para la parte de la distancia todas las áreas, pero en la parte del desplazamiento voy a restar las que son negativas. Por lo menos en este caso, vamos a ir un momento al gráfico, sumaría el área 1, que es un trapecio, el área 2, que es un rectángulo, el área 3, que es un triángulo, el área 4, que es un triángulo, el área 5, que es un triángulo. Si estamos hablando de la distancia, sumaría todas esas áreas, pero si estamos hablando de desplazamiento, sumaría el área 1, más el área 2, más el área 3, y le restaría el área 4, menos el área ¿qué? 5. ¿Ok? Entonces, bueno, de esa parte calcularían el desplazamiento. Ahora, como para hacer una breve introducción, porque creo que el tiempo se me está agotando acá, de todas maneras, este material ya está dispuesto también en la plataforma, sin embargo, vine a refrescar un poquito, a ver si habían participantes que estaban conectados para refrescar la guía, pero bueno, veo que no hay ninguno, sin embargo, pues aquí estoy para reforzar más ese conocimiento. En los tipos en la clase 4,
perdón, en la segunda parte, que es el movimiento rectilíneo uniforme, que vamos a arrancar con los tipos de movimiento. Está movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente variado, y en el variado está el acelerado y el retardado. Cuando hablamos de movimiento rectilíneo uniforme, va a tener ciertas características. La velocidad permanece constante, la aceleración es nula, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Una de las características, la velocidad permanece que es constante y la aceleración que es nula. En un gráfico de distancia versus velocidad, cuando la velocidad es mayor que cero, el móvil se aleja del observador o del punto de partida. Cuando la velocidad es igual a cero, el móvil está detenido. Y cuando la velocidad es menor que cero, el móvil se acerca al punto de partida o donde está el observador, ¿no? Ahora en un gráfico velocidad versus tiempo, ¿qué va a ocurrir? Que fíjate que ya no se dibujan rectas con pendientes, sino rectas totalmente horizontales, porque estamos hablando de un gráfico de velocidad versus tiempo. Si esa recta que está por encima, la velocidad es mayor a cero, entonces se va a dibujar aquí y va a ser constante porque el movimiento es rectilíneo uniforme, porque estamos leyendo un gráfico velocidad versus tiempo, es decir, si yo parto de cero hasta 50 segundos, entonces va a mantener esa misma velocidad. Ahora, si la velocidad es negativa, igualmente el movimiento rectilíneo uniforme, entonces se va a mantener con esa velocidad hasta el final. Si lleva menos 20 metros por segundo, pues menos 20 metros por segundo tendrá hasta el final. Ahora, muy bien. En un gráfico a aceleración versus tiempo, no es que aquí profesor, pero es que aquí no colocó nada. No, porque como el movimiento rectilíneo uniforme, recuerden que una de las características elementales es que la aceleración es cero. Entonces, ¿qué significa? Que yo simplemente voy a dibujar sobre el eje X una rayita. ¿Por qué? Porque no va a tener aceleración. Fíjate que la fórmula que vamos a utilizar nosotros de manera en la raíz de vector es el desplazamiento, la velocidad va a ser el desplazamiento del tiempo, y para la rapidez va a ser el desplazamiento, la distancia, corrijo, entre el tiempo. Las dos son similares, lo que pasa es que una es un vector y la otra es un escalar. ¿Qué es lo que pasa? Que el vector recuerda que tiene módulo, dirección y sentido, mientras que en el escalar simplemente es una magnitud acompañada de su unidad. Ahora vamos a hacer un problemita acá, si no da chance, si no repito, este material ya está expuesto en plataforma. Dice desde un punto, parten simultáneamente dos móviles en la misma dirección, calcular la distancia que los separa después de 20 segundos de haber iniciado el movimiento. Las velocidades de los móviles son 20 y 30. Si lo hacen en el mismo sentido y si lo hacen en sentido diferente. Fíjate que aquí vamos a terminar de explicar acá, que creo que ya estamos sobre el límite del tiempo. Si digamos, el cuerpo o el móvil, ¿sí? Parten y nos dicen simultáneamente, significa que los dos móviles van a partir al mismo tiempo. La palabra simultánea es sinónimo al mismo tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Si lo hacen en el mismo sentido y uno parte, el móvil parte de aquí arriba llega hasta aquí, y el móvil B parte de aquí, nos están pidiendo qué distancia los separa, ¿sí? Por lo menos en el primer caso, fíjate que en el primer caso, aquí está, dice, perdón, los dos parten en el mismo punto, es la cuestión, corrijo, simultáneamente. Si ellos parten de aquí los dos, entonces este recorre una distancia A y este recorre una distancia B. ¿Pero por qué B recorre una distancia más grande? Porque tiene mayor velocidad. Y A recorre una distancia más corta porque tiene menor, ¿qué? Velocidad. Entonces, si me piden qué distancia los separa a un determinado tiempo, yo voy a decir que va a ser esa X que yo dibujo aquí, que es esta, va a ser la distancia del móvil que recorre más distancia menos la distancia del móvil que recorre menos distancia. Entonces aquí sería que XB menos ¿quién? Menos XA. Sería 600 menos 400 serían 200. ¿Cómo la calculo? Me establezco que la velocidad en B es igual a la distancia de B entre el tiempo de B y el espejo X de B, que va a ser velocidad de B por el tiempo de B. Esta velocidad va a ser 30 metros por segundo por 20 segundos. Claro que aquí la estamos trabajando más que de velocidad, más de manera modular, más de la rapidez, pues, porque no le coloqué la I.
Pero sin embargo, para efectos de estos problemas, la vamos a trabajar es así, de manera modular. Entonces, 30 metros por segundo por 20 me da 600 metros. Y ahora me planteo que la velocidad de nada va a ser igual a la distancia A entre el tiempo de A, y la distancia A es velocidad de A por el tiempo de A, que serían 20 metros por segundo por 20 segundos, 20 por 20 400, y se me va. Y ahora fíjense que una vez que yo tengo la distancia que recorrió el móvil, que tenía mayor velocidad, le resto la que tenía menor velocidad, y esa me da la distancia que hay, o la diferencia, el trecho que hay entre los dos, que serían 600 menos 400. Ahora, ¿qué ocurre? Fíjense en este escenario, ¿qué ocurre si los cuerpos lo hacen en sentido contrario? Es decir, van a partir de aquí, uno arrancará para la izquierda y el otro arrancará para la derecha, ¿sí? Entonces, en vez de restar la distancia que recorrió más menos el que recorrió menos, sencillamente voy a sumar XA más ¿qué? Más XB. Más XB. En este caso serían 600 más 400, nos darían ¿qué? 1000. Bueno, muchachos, se nos agotó el tiempo. Por ahora, pueden revisar. Repito, ya esta clase está completamente montada. Hoy, más que el objetivo de repetir lo que está en la guía y lo que está ya en el video, era que se conectaran para poder aclarar dudas, ¿sí? Porque ya hay bastantes videoclases que están montadas, incluso yo las ordené por clases en la plataforma. Entonces, sería bueno que cuando sean estos encuentros, bien sean que vengan presencial o de manera sincrónica, estén allí, porque previo a que ustedes ya hayan revisado ese material, tanto el escrito como las videoclases, entonces aquí reforzamos en las preguntas para que haya un feedback, para que haya un entendimiento, digamos, una comprensión más del tema. Pero bueno, veo que no se conectó nadie, y bueno, por ahora vamos a dejar la clase hasta acá. Igualmente ya la evaluación 2 ya la tenemos en plataforma. Hoy vine con la intención de reforzar para que puedan hacer su prueba, pero repito, pues no veo a nadie conectado. Bueno, que tengan una feliz y bendecida mañana. Espero verlos conectados a la próxima clase. Gracias.